Buenas noches. Va a mirar a su vecino, por favor, y le va a recordar lo hermoso que es. Dígale: estás hermoso esta noche. Dice la Escritura, y quiero entrar rápido en el tema que iniciamos basados en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, y esto está en la Biblia. Diga conmigo: esto está en la Biblia. La Biblia es el libro más autorizado para hablar del mundo espiritual. Algunas personas creyentes están ajenas a lo que la Escritura dice porque posiblemente no la leen. Tenemos muchos creyentes hoy en día que se circunscriben a leer un versículo diario. Imagínate, si uno lee un versículo diario de la Biblia, la acaba de leer nunca. Otros son más animados y dicen: no, John, yo me estoy leyendo un devocional tan lindo, trae dibujitos y todo, y eso me eriza. Bien, pero traen también un versículo, un pequeño pasaje y una cantidad de comentarios y de experiencias y de testimonios válidos, porque muchas personas tienen testimonios y muy bonitos. Pero también existen aquellos creyentes que dicen: no, yo me leo el libro de Proverbios, John, como usted me enseñó hace 30 años, que Proverbios tiene 31 capítulos, y si yo me leo un capítulo diario en un mes, me leo por lo menos el libro de Proverbios. Y me leo un salmo chiquito, de los chiquitos. Entonces tenemos una cantidad de creyentes también que leen muchos libros de la Biblia, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, basados en tales y tales versículos, libros enormes, así, parecen directorios telefónicos. Yo sé que muchos de ustedes no saben qué es un directorio telefónico, pero en unas páginas amarillas y blancas enormes, pero no leen la Biblia directamente. Entonces, esta situación, cuando uno llega al Evangelio de Lucas y encuentra que estaba ¿quién? Disculpe, ¿quién dice ahí? Estaba Jesús echando fuera un demonio. Y la reacción de muchos inmediatamente: ¡qué susto! John, a mí me da mucho susto que hable de ese tema, porque no habla de otro como más, que no me dé tanto susto. Yo soy de las personas todavía que entra a la casa y si está oscura empiezo a prender todos los focos de la casa, tin, 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 y para devolverme otra vez al cuarto, los empiezo a apagar, tin, 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 porque ¿y si me espantan? ¿Ha escuchado gente así? No, y en esa casa asustan. Y yo no voy al vestir de mi papá y de mi mamá porque ahí tienen guardados unos recuerdos de mi tatarabuela. Entre ellos guardaron la cajita de dientes. ¿Ha notado que algunas familias guardan la cajita de dientes? Y cuando yo entro ahí, de pronto me muerde esa caja. Y tenemos una cantidad de gente así creyente en esta tierra que, por no leer las Sagradas Escrituras y no lo de la cajita es en serio, y no creer lo que la Biblia dice. Dice la Escritura: estaba Jesús echando fuera un demonio, y este demonio ocasionaba una lesión en la salud de esa persona que estaba habitando, y era que no podía hablar, el individuo era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo ¿qué? Habló, el mudo habló. ¿Por qué? Porque el demonio que le estaba causando ese impedimento salió. El Señor Jesús lo echó fuera. A todas estas, la gente que estaba alrededor, porque el Señor Jesús no hacía nada como en un cuarto encerrado, Él al que liberaba lo liberaba delante de todos, la gente se maravilló, quedó estupefacta, atónita. ¿Por qué? Les decía la vez pasada que los demonios estuvieron tras bambalinas hasta hace aproximadamente 2000 años que el Señor Jesús entró, fue con toda, mostrándonos el mundo espiritual. Y acordamos la vez pasada de que no todas las personas que estén enfermas es porque estén endemoniadas, ni todas las personas que estén sin el Espíritu Santo es porque sean una casa de demonios. Pero aquí más adelante en el mismo Evangelio de Lucas vamos a encontrar unas aseveraciones muy fuertes del Señor Jesús en cuanto al mundo espiritual.
Y nosotros, para llegar a este versículo 14, pasamos primero por los primeros 13 versículos de Lucas capítulo 11, y descubrimos que el Señor Jesús nos dice que le pidamos a nuestro Padre Celestial que seamos personas que nos dé su Espíritu Santo. Dice, pídanle al Padre Celestial que les dé el Espíritu Santo, porque si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y tenemos púlpitos hoy alrededor del mundo que no hablan de los demonios porque es un tema que no vende mucho. Es un tema, pues, bueno, ahora que hemos leído este pasaje sobre demonios, voy a pedir una ofrenda. No sale, ¿cierto? Como que no rima. Se buscan mejor otros. Entonces es un tema que no vende. Es un tema que posiblemente muchos teólogos no creen que los demonios existan o estén activos. Pero la invitación que quiero hacerte es a que, como aquí leemos las Sagradas Escrituras de una manera sencilla, como gente, como parroquianos bien, sin darnos de teólogos ni nada de eso, sino creyendo que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que Dios dice en ella la verdad, a que nos traslademos al día de hoy, 2022, en esta fecha, y que usted y yo empecemos a darnos cuenta qué es lo que hay a nuestro alrededor, la gente que hay a nuestro alrededor. El Señor Jesús, y discúlpenme que me extienda en la introducción, dice que los seres humanos somos como una casa, diga casa. Más adelante vamos a encontrar que él mismo dice, cuando un espíritu inmundo o un demonio sale de una persona, así como acaba de salir este espíritu mudo que causaba mudez en el paciente, anda por lugares desiertos. Y estando en esos lugares desiertos, dice, hombre, dice, demonio, yo me voy a devolver a mi casa de donde salí. Y efectivamente el demonio se devuelve y encuentra a esa persona de donde salió, a la cual el Señor Jesús le dice casa, y la encuentra vacía y limpia. Y el Señor Jesús, porque es que es el Señor Jesús el que está hablando en este pasaje, dice, ese espíritu inmundo llama a 7 espíritus peores que él y se entran en esa persona, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que cuando tenía un solo habitante, un solo demonio. Entonces, yo sé que a nosotros, desde pequeños, en la casa, o no nos hablaron del tema, en nuestro escaso leer las Sagradas Escrituras, sabemos muy poco del tema, y si fuera de eso vamos a un lugar donde no hablan del tema, estamos completamente ignorantes del tema. Entonces es hora de que nosotros empecemos a pensar, hombre, si la gente con la que yo camino está endemoniada o no. Es más, si yo puedo estar endemoniado o no. Y ya vimos que una persona puede estar habitada por un demonio o por mínimo 2000, como vimos en el ejemplo de los de Legión, que salió de un tipo que tenía todos esos demonios, y le pidieron al Señor Jesús que dejara meterse a los marranos, y el Señor Jesús los autoriza y les dice, vayan. Y los demonios estos se meten en los marranos, era una piara de aproximadamente 2000 cerdos, y se precipitan al lago y se ahogan. Mínimo 2000 demonios había en esa persona. Y también vimos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, más o menos en el versículo 3, que una señora que se llamaba María Magdalena, ahora es discípula del Señor Jesús, y de ella habían salido 7 demonios. Entonces hemos visto ejemplos de un demonio, de mínimo 2000 demonios o de 7 demonios. Diga, soy una casa. Cuando el Señor Jesús nos dice que le pidamos al Padre Celestial que nos dé el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo, dice Juan capítulo 14, estará con nosotros y en nosotros. Mejor habitante no puede haber para una persona, el Espíritu Santo. Entonces, tenemos, digamos así, 3 clases de seres humanos. Créalo usted o no, realmente créame que le estoy entregando lo que dice las Sagradas Escrituras. Usted verá si sigue pensando en los huevos del gallo, y el gallo no pone huevos. Entonces, la primera persona es la que está llena del Espíritu Santo. Esa persona que está llena del Espíritu Santo, los demonios no pueden entrar en esa persona porque la habita el Espíritu Santo. Podrán hacerle la guerra, podrán intentar atacarlo, podrán oprimirlo desde afuera, pero jamás metérsele.
John, ¿y usted cómo está seguro de eso? Porque lo dice la palabra de Dios. Y si yo voy a leer la Biblia como un libro de consulta y no como la palabra de Dios, en donde todavía yo digo, no, pero es que a mí me parece que esa cosa no, a mí me han explicado los profesionales en tal materia y en tal otra, que lo que uno tiene es unos problemas de carácter y de personalidad, ¿cierto? Entonces resulta que yo no soy un ladrón, según lo que me han dicho a mí los expertos, yo soy un cleptómano, ¿cierto? Y así justifican cada una de las cosas y pecados que la gente comete. Entonces, ¿qué hacen los demonios? ¿Están conmigo, mis amigos? Alimentan en el ser humano toda esa carne caída y esa naturaleza caída que venimos arrastrando desde el primer hombre y de la primera mujer que cayeron, y entonces es como si le echaran brasas y avivaran el fuego, pero lo que hace el Espíritu Santo cuando está en tu vida es entregarte, por ejemplo, sus dones. Y resulta que yo soy una persona iracunda, eso sí, prendo empujadito por cualquier cosa. Si soy una persona que soy una casa vacía, porque recuerden, está el que es habitado por el Espíritu Santo, está la casa vacía donde ni el Espíritu Santo ni los demonios anda bien solito, y está el que está habitado por demonios. Existen esas tres posibilidades según el pasaje que estamos mirando. Entonces resulta que como no tengo la presencia del Espíritu Santo y soy una persona iracunda, me mantengo bravo, soy de los que, o soy una persona envidiosa, o soy una persona amargada, o soy una persona llena de malos pensamientos, soy un receptáculo de malos deseos. Los demonios vienen y avivan eso, siendo yo una casa vacía. Pero si el Espíritu Santo está en mí, entonces en el caso de la ira, por ejemplo, un don del Espíritu Santo es el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Entonces sí, a mí me puede dar la chispa que sea, pero ya no me enciendo en malas relaciones con los demás. O a mí me puede dar toda la envidia de venirme a atacar que porque a ti te está yendo tan bien y porque tienes novio y porque tienes novio y porque a mí no me mira nadie, etcétera. Pero por la presencia del Espíritu Santo que produce en nuestras vidas un fruto que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Por ejemplo, en el caso de la ira, yo inmediatamente puedo sentir toda la rabia, me estoy consumiendo por dentro, pero el Espíritu Santo que me habita y que por su palabra me ha enseñado, el dominio propio me impide comportarme como el animal que era antes. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces, si usted es un creyente de los que lleva 25, 26, 30 años en esto y todavía es un ogro feroz, nadie le puede entrar al lado, son 10 sillas al lado vacías, 10 sillas al lado vacías, adelante vacías, porque es que el hermano es muy furioso, a la hermana nadie se le puede arrimar. Discúlpeme, hay un problema ahí. ¿Están aquí mis amigos? Entonces miren, que el tema es muy importante, demasiado importante. La barrita de amigos con la que yo camino, las amigas con las que yo hablo. Supóngase que usted es una creyente, usted es un creyente, mi hermano, pero la gran mayoría de gente con la que usted se mantiene no es creyente y usted insiste en caminar siempre con ellos. Es más, por acá en la congregación lo vemos cada 6 meses, en la cena de Navidad, no en la cena del Señor. Pero entonces usted se mantiene con esa gente siempre. Usted tiene que empezar a discernir, bueno, esta amiga mía que yo siempre que la llamo es un chisme detrás de otro, algo le pasa. A no ser, o hágase usted mismo el test. Entre en confianza con la gente y diga, hombre, yo necesito saber de qué estoy habitado. Porque a la vez, tal vez el endemoniado sea uno y no los demás. Hay gente, por ejemplo, que no tiene dominio propio, pero sí tiene demonio propio. Hay gente a la que uno no necesita decirle, demonio, suelta a este hombre, sino, hombre, suelta a este demonio. Porque están en esa situación y han vivido de esa manera, y ya basta. Entonces, eso es lo que estamos mirando en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? Que Jesús echa al demonio y la gente ¿qué? Se maravilló. La gente se maravilló. Avanzo. Para que no se asuste,
ni se llene así como de mimos. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 22, dice quién es el que gobierna. Porque esa es la otra. Nos han enseñado, o hemos aprendido, o hemos creído entender, que es que Dios está luchando con el diablo y un día el diablo amanece ganando y al otro día el Señor Jesús parece que también es... No. Dice, este tema, escuche bien, es más importante que todo lo importante que usted se pueda imaginar. Porque esto usted lo puede aplicar a las sociedades que usted tenga, a las amistades que usted tenga, a la familia que usted tenga. Porque es que le garantizo que María Magdalena también tenía familia. ¿Sí? El gadareno ese del cual salieron legión debió haber tenido familia, claro que sí. Entonces, esta situación de los demonios, pues está en todo. Otra cosa, los demonios no mueren. Me explico, cuando los marranos se fueron por el precipicio, 2000 marranos se murieron, no asistimos también al velorio de 2000 demonios. ¿Qué hace, según el texto que vamos a ver, cuando un demonio sale de su casa? ¿Se va por lugares qué? Desiertos, buscando dónde habitar. No encuentra, entonces dice, me voy a devolver. Pero cuando los demonios del gadareno se devuelven a donde el gadareno, que eran 2000, imagínense, multiplique, si cada demonio de esos lleva a otros 7, Señor, es un transatlántico. Entonces, cuando vuelven, encuentran al gadareno, pero él ya había recibido al Señor. ¿Estaba lleno de quién? Del Espíritu Santo. Entonces encontraron la casa barrida, pero llena de la presencia del Espíritu Santo. ¿Usted cree que los 2000 demonios dijeron, no, pues varados, aquí nos quedamos, paremos en esta esquina mientras tanto? No, allá había más gente. A propósito, se habían arrimado al Señor Jesús, los de Gadara, y le habían dicho que se fuera, que qué susto eso de echar fuera demonios y ver morir tanto marrano. ¿A dónde cree que se metieron? ¿Están aquí mis amigos? Acompáñenme por favor en el asunto. Entonces, dice el apóstol Pedro, ¿quién es el que reina? Para que no nos asustemos. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice, Jesucristo reina sobre ángeles, autoridades y poderes. Muchas personas evaden el tema o no quieren saber de él, porque también está la otra clase de creyente que dice, no me hables de eso, de demonios, a mí me da un susto, me sube como una cosa terrible. Por favor. En Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 leímos lo siguiente. ¿Están aquí mis amigos? ¿Están aquí? Muy bien. En un escenario ya de tiempos finales, miren lo que dice. El resto de los seres humanos no murió por estas plagas, porque recuerde que se desatan o rompen los 7 sellos por parte del Señor. Vendrá un tiempo en que sonarán las 7 trompetas, supongo que es por parte del Espíritu Santo, y se derramarán 7 copas de ira sobre la humanidad, y es de parte del Dios Padre. Entonces miren el escenario de los tiempos finales. Este asunto de los demonios no pasa de moda. Dice, del resto de los seres humanos que no murió por estas plagas, ni aún así sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, ni de adorar a los demonios. Las personas adoran demonios a veces sin saber, porque mientras el Señor Jesús me dice que le pida a mi Padre Celestial el Espíritu Santo y me lo dará, miren qué galante es el Señor. El Espíritu Santo no dice, ve, me voy a meter en este. No, lo tengo que pedir. Pero con los demonios no ocurre así. El demonio ve esa casa desocupada y se mete a través de diferentes puertas que nosotros le abrimos. Si no estamos llenos del Espíritu Santo y si somos casas vacías, precisamente esa actividad demoníaca y espiritual. Johnny, ¿usted por qué me está enseñando esto? Porque quiero, mi hermana y mi hermano, que usted deje de pelear aquí a este nivel humano con el carácter de sus hijos, de sus hijas, de su papá, de su mamá, del marido, de la mujer, de la gente que lo rodea. Porque entonces a nosotros en lo humano nos han enseñado de que si el niño está rebelde, ahora no estoy diciendo que su muchacho esté endemoniado, por favor, no vaya a decir que yo dije eso. Pero posiblemente sí. ¿Quién sabe mientras usted se fue para trabajar o para la finca o para ese paseo, su muchachito qué se puso a ver o qué se puso a jugar o con quién se puso a hablar?
Y el demonio le va a decir, su mamá no está, entonces no puede entrar en usted. No. Debemos tener cuidado con eso. Entonces muchas veces no son problemas de carácter, sino a nivel espiritual. Y claro, yo he enviado a mis empleados que tienen tantos problemas y divisiones y me han formado tantos problemas, y les traigo un conferencista para que les dé buenas charlas. Los demonios también se sientan ahí a tomar nota. Dice, ve, qué buena esa idea. Sí, claro, la bolsa, muy bien. Entonces estas cosas se manejan de otra manera. Usted y yo como creyentes debemos vivir de otra manera, según lo que la palabra de Dios nos dice. Y seguramente hay argumentos aún en usted como creyente, que usted mira las Sagradas Escrituras y mire que, no, es que yo opino distinto. Si estamos hablando de que, según Proverbios capítulo 8, en las Escrituras está la sabiduría de Dios. Disculpe, es la sabiduría de Dios. No, pero es que a mí me dijo fulano de tal que ha viajado tanto, sabe 8 idiomas. No. Miren, toda la sabiduría humana, sea mucha o poca, la podemos comparar con, ¿conoce un cocuyo? Una luciérnaga. Sí, esos animalitos que prenden en las noches. Toda la sabiduría humana de todas las edades y de todos los tiempos, la podemos comparar a la luz de ese cocuyo, pero cuando está apagada. Si pudiéramos comparar con algo, la sabiduría de Dios sería la equivalente a la luz del sol, con la de ese cocuyo apagado. Entonces, ahí entiendo por qué esto de renovar el entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra es algo más que yo sentarme a leer, a luchar con el sueño, a ver si soy capaz de leerme 9 capítulos diarios. O si no me aburro de repetir la lectura tantas veces, resulta que es tener la casa llena y renovar el entendimiento con la palabra y la verdad de Dios. Mire qué tan importante esto. Entonces tenemos gente que sin darse cuenta adora demonios, porque la Escritura dice, ni de adorar a los demonios, ni a los ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce, piedra y madera. Gracias, hijita. Entonces resulta que usted tiene por ahí en la casa un ídolo de X santo, de X santa, se lo regaló su abuela, se lo trajo de Italia, consagrado y hecho en cristal murano, ¿cierto? Porque la idolatría viene por estratos también, vienen en oro, vienen en plata, vienen en cobre, vienen en bronce, lo hacen de palitos. Y me dice la Escritura que desde cada ídolo hay demonios, hay una actividad demoníaca. Entonces, quiero que la próxima vez que usted pase por uno de esos nichos que tienen ídolos o imágenes, que porque allá en la otra religión le dicen que tranquilo, que eso no es idolatría, en esa esquina donde usted ve a esas señoras ahí de cara lavada, así, dándole y dándole y dándole, en rezos hacia esos. El Salmo 115 dice que tienen ojos y qué, y no ven, tienen oídos y qué, tienen pies y no qué. Pero lo tenaz es que dice que igual que ellos se vuelven los que los siguen y que los adoran. Entonces la persona que en una situación, adorando ídolos, que tiene una actividad demoníaca, viene en una situación bien grave a la familia, un accidente, una desgracia, una necesidad, y se paralizan. No saben qué hacer, porque son iguales al ídolo que adoran. Pero el problema es que hay demonios en esa actividad. Entonces la próxima vez que usted pase por allá por la gruta de la Guacatala y todas las cosas, diga, ay, tan piadosa la gente, mírala qué fervor. Sepa que lo que está ocurriendo según las Sagradas Escrituras, y por eso es que los invito a que la lean, por favor, que hay una entidad demoníaca haciendo esclava de la ignorancia a través de la adoración a imágenes y a demonios. Mira, dígale, ay, ay, ay. Entonces usted no me venga a decir que no le dije el día de mañana. ¿Qué más quiero decirles de esto? Y en este tema no va a gastar mucho afán, porque realmente en esto se le va la tranquilidad o le llega la paz de la vida temporal. Esto que le estamos trayendo hoy en día es para que sepa vivir
mientras se muere. En todas las cosas temporales. Porque dice, ¿por qué la gente no viene al Señor? Mire, yo le he hablado a mi papá, le he hablado a mi mamá, le he hablado a mi hijo, le he hablado a mi hermanito, le he hablado a mi marido. Y no entiende. Es más, es un problema para mí venir al templo si quiere escuchar una prédica o poner alabanzas. La Escritura lo explica y dice por qué. El apóstol Pablo no dice que sean problemas de carácter, que algún día él vendrá o ella vendrá, no, dice. Efesios capítulo 2, en 2 versículos, mire lo que dice, versículo 1 y 2. Pablo le está hablando a los creyentes de Éfeso, a los que ya son cristianos, y él les dice, y él os dio vida a vosotros, el Señor, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, lo que Pablo nos está diciendo a los que ya somos creyentes es que nosotros estamos en las mismas, siguiendo la corriente de este mundo. Ojo a lo que viene acá, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire se está refiriendo a Satanás. O sea, la gente que no es creyente está bajo la potestad del príncipe del aire. Son esclavos de Satanás. Ay, yo no me hable de Satanás, peor todavía. Yo me vi la película El Exorcista y siempre pierden. ¿Te das cuenta de la ignorancia en la que nos han sumido? La gente que no es creyente, como no está habitada por el Espíritu Santo, entonces no tiene la soberanía de Dios en su vida, aunque Dios sigue siendo Dios, pero está siguiendo la corriente de este mundo, y la corriente de este mundo está guiada por Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Toda persona no creyente, así sea culta, buena gente, un ser humano ejemplar, de esa gente que usted ha escuchado que dicen, no, tan buena esa persona, no le falta sino hacer ¿qué? Milagros. No se mete con nadie. Sí, qué maravilla. ¿Y qué? ¿Cree en Dios? Ah, no, es ateo. Él dice que Dios no existe, que Dios pues es un invento de los seres humanos. ¿Y qué dice la Biblia? No, que es un libro que fue manipulado por otros seres humanos para poderle... ¿No ha oído pues lo que dicen, que la religión es el opio del pueblo? ¿Sí me hago entender? ¿Y cómo está usted seguro de que las Sagradas Escrituras sí es la palabra de Dios? Usted estuvo ahí. Entonces, esa persona, buena gente, llena de bondad y todas esas cosas, no mata a nadie, cuida la naturaleza, tiene gaticos y todo, pero no cree en Dios, está bajo la potestad del príncipe del aire. Me busqué otra versión, la TLA, dice, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Me está diciendo este pasaje en la Escritura que Satanás gobierna sobre los malos espíritus y además sobre los que son desobedientes a la palabra de Dios. Créame, a mí el tema me parece muy serio, demasiado serio. Me parece más serio que el deporte que practico, me parece más serio que el matrimonio que tengo, me parece más serio que los hijos que Dios me ha entregado para administrar, me parece inclusive más serio que estar con ustedes brindándoles un buen ambiente en todos los escenarios para que nos congreguemos. Me parece más serio que mi profesión, me parece más serio que mis asuntos financieros. Me parece más serio que las mismas relaciones interpersonales de amistad que tenemos entre nosotros. Me parece mucho más serio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me está diciendo que la situación de un ser humano consiste en saber si está siendo habitado por el Espíritu Santo o por demonios, o si es una casa vacía. Pero además me está diciendo si estoy siendo gobernado, porque a mí Satanás no me va a pedir permiso para gobernarme. Yo ni usted de dónde saca eso. Usted se puede leer, por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 8, en donde una vez el Señor Jesús le dice a los que estaban peleando con él, dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras del diablo hacen.
Es que uno para ser hijo del diablo no necesita ser un satanista de esos mañé que se hace cosas y sacrifica ratones y se come murciélagos. No. El asunto es la incredulidad como tal. Otra vez, ¿están aquí, amigos? ¿Aló? Muy bien. Y el próximo viernes la cosa se pone peor. Sí. Mire lo que dice esta otra versión. La PDT dice: espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, refiriéndose a los que ya estaban conversos en Éfeso. Y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. O sea, una persona que no ha conocido de Dios no está honrando a Dios. Otra versión, la NTV, dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, dice esta versión, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Violento. Ahora, yo no sé por qué me está hablando de esto. Espero yo me acuerdo un poquito. Resulta que Lucas capítulo 11 dice que el Señor Jesús estaba echando fuera un demonio. Eso está en su Biblia. Pero como a nosotros nos enseñaron a buscar el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que versiculitos. Pero esto está en las Sagradas Escrituras y el Señor Jesús quiere que le prestemos mucha atención. Otra cosa, creo que hoy se me avisó solo en la introducción de este asunto. Estamos aquí en el año 2022. ¿Usted y yo ya no podemos mirar las Sagradas Escrituras como un libro de consulta? No. Lo tenemos que mirar como la palabra de Dios para darnos un estilo de vida. Usted mira lo que está ocurriendo a nivel global. Es que la situación no está difícil solo aquí en Colombia, está difícil en los vecinos. Antes la gente tenía problemas acá y se iba para los Estados Unidos, ya los de allá antes están devolviendo. Mejor dicho, en otras palabras, ya no hay como para dónde irse. ¿Sí me hago entender? Ya no hay como para dónde irse. ¿Por qué? Porque por obviar la sabiduría que nos traen las Sagradas Escrituras, entonces vivimos a merced de los noticieros. Entonces usted es una persona que se ve el noticiero de las 8, y ahora que hay noticieros por todos lados. Entonces usted llega lleno de noticieros diciendo: ¿supiste que? Ay, no, esta cosa, no, y fuera de eso, lo que están haciendo por allá, por acá, por acullá. Usted nota si un creyente lee las Sagradas Escrituras dependiendo de lo que habla. Cuando no está en un pico de emoción porque vamos para las casi semifinales del Mundial de Femenino, ¿cierto? Entonces está uno así henchido de alegría porque ¿qué tal entonces si perdemos? No tenemos un carácter que vaya así siempre porque no tenemos el sustento de las Sagradas Escrituras. Y usted debe ser una persona que como creyente le enseña a los que están a su alrededor con su ejemplo qué es lo que dice la Biblia, no lo que dice el índice del mercado. Usted todavía debe tener cuidado si es de los creyentes que amenaza al otro cuando lo encuentra en una más de la situación financiera y lo primero que le pregunta es: vea, ¿y usted no ha escuchado Malaquías 3:10? Tal vez usted está violentando eso. Y entonces, ¿qué hacemos con los que no diezman y les va bien? ¿Usted qué le dice? Pues yo he visto gente que nunca hace eso y eso son... Y encuentro creyentes que lo hacen y pelados. Nosotros ya debemos saltar de ahí y entender qué es lo que está ocurriendo a nivel global. Por ejemplo, ¿qué opina usted de pasajes como estos? Y miren que lo está hablando un hombre tan serio como el Señor Jesús, el apóstol Pablo. Dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2.
Eso quiere decir que esto es importante. Oiga pues. Mire este pasaje que hay en las Sagradas Escrituras. Quiero saber si usted lo ha leído. Y si lo ha leído, si le ha parado bolas. No parábolas, si le ha prestado atención. Mire lo que dice este pasaje. No permitan que nadie los engañe. Está refiriéndose al retorno del Señor. Ay, ¿cómo así? El Señor Jesús viene por segunda vez, pero ya no vino hace 2000 años por primera vez. Y gracias a que ese vino 2000 años, me traen a mí regalos los 24 de diciembre. ¿Sabía usted que hace 2000 años el Señor Jesús vino por primera vez? Se dejó asesinar, se dejó masacrar, se dejó vituperar. Vino humilde en un burrito, no le levantaba la ceja a nadie. Pero en su retorno vendrá como rey a juzgar. Entonces dice la Sagrada Escritura, no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado. ¿Sabía usted que hay un hombre malvado, un inicuo, que va a aparecer en el escenario mundial? No sé si en esta generación o en la que sigue, pero está en las Sagradas Escrituras desde hace 2000 años. Es más de 2000 años, porque aún en el libro de Daniel aparece. ¿Sabía usted de eso? ¿Sabía usted de eso? Que el mundo caído, los espíritus inmundos, el mismo diablo, están posicionando la situación mundial para poder colocar a ese ser humano malvado. Y mire cómo lo describen las Sagradas Escrituras. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Acuérdense de que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Imagínense, un tema usual entre el apóstol Pablo y los de Tesalónica hace 2000 años, cuando él iba a visitarlos, acuérdense que se va a manifestar el ser inicuo, el hombre malvado, el hombre de pecado, se va a hacer pasar como si fuera Dios. No, ese no es el tema de muchos cristianos hoy en día. Hoy de muchos cristianos, imagínate que hay un curso de finanzas en donde nos van a enseñar cómo tener más plata. Imagínate que hay un curso de parejas donde me van a enseñar cómo dejar de pelear con mi mujer. Imagínate que hay un curso de tal cosa y de tal otra y de tal otra, pero no se habla del escenario que realmente usted y yo debemos tener claro y transparente. Les pregunto, ¿están aquí mis amigos? Miren qué tema tan importante. Bien saben ustedes, oiga eso, Pablo les dice a los tesalónicas que sabían. Hoy me pongo a hablar con muchos creyentes y hasta con muchos pastores y del tema no saben. ¿Qué es lo que detiene a ese hombre malvado para que no aparezca antes de tiempo? O sea que hay un tiempo para que aparezca. Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite del medio lo que detiene a ese hombre. Después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Si hoy todos los creyentes andan detrás de señales y de milagros. Pero si no conocemos las Sagradas Escrituras, ¿cómo sé si la fuente de ese milagro, de esa señal, es falsa o no es falsa? Porque el asunto no es que solamente la persona se levante de su silla de ruedas, es quién la levantó y por qué la levantó. Ay, pero qué enfermo no quiere ser sano, dice alguno, donde sea. ¿No le decían pues que había una señora, uno por allá y uno iba allá y lo bañaba en sangre de rana y después le hacía tomar ojos de murciélago? Y claro, la gente se sanaba. Lo que importaba era ser sano. ¿Me hago entender? Entonces, hasta en eso tenemos que mirar las cosas como, lo de los milagros y lo de las señales, entonces no es una cosa como para salir corriendo detrás de alguien. Y dice algo más. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar al verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Tiene un nicho. Ese malvado tiene un nicho. Satanás tiene un nicho. Los espíritus inmundos tienen un nicho y se llama los que no creen en Dios. Ay, no, pero es que yo creo. Y usted me abre la billetera y me la muestra llena de estampitas, de escapularios, de todas esas cosas que le venden por allá. Eso no es ser cristiano. Dice la Escritura: así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. John, de verdad, yo no hago maldad, no me hable
solo palabras. Un árbol se conoce por los ¿qué? Por los frutos. Un árbol se conoce por los frutos. Yo voy debajo y veo una tomatera. Yo no digo, ve qué mangos tan bonitos. Yo reconozco el asunto por los tomates. El naranjo por las naranjas. Entonces, pero cuando el Señor Jesús vuelva, diga conmigo, Jesús vuelve, con todo su poder y su gloria, destruirá con un soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Eso me parece maravilloso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante, aprovechando este versiculito nomás de Lucas capítulo 11, en donde dice que el Señor Jesús está echando fuera un demonio mudo, y una vez salió el mudo, habló, y la gente se maravillaba, nos metimos por ahí por esa rendijita. Y la próxima semana le voy a enseñar, con base en las Sagradas Escrituras, cómo puede distinguir usted ese inicuo o malvado o hacedor de maldad que se manifestará en los últimos tiempos. Pero para poder hacer eso, lo tengo que sacar a usted ahí del anquilosamiento en el que puede estar metido o metida, en donde todavía usted piensa que leer la Biblia es como que botadera de tiempo. Yo como vivo de ocupada, pastor, vea, la profesión mía es tan intensa que de verdad yo necesito días de 48 horas para que usted me diga que tengo que leer la Biblia. Usted no sabe cómo soy yo de ocupado. En la universidad me tienen, pero vea, hasta aquí de exámenes. Me parece muy bien que usted esté preparándose para lo temporal. Mis hijos, sí, los papás y las mamás que, ay, que el niño hace, y hay que correr detrás de él, que le hicieron una piñata allí y otra piñata allá. Yo no tengo tiempo para eso, ando buscando una piñata, ando buscando cómo ponerle un sí me estoy haciendo entender. Y entonces todo eso, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero por favor, y entonces ¿a qué hora vamos a sacar el tiempo para las Sagradas Escrituras, que son las que nos están preparando para la eternidad? En otras palabras, yo quiero decirte que yo podría usar el púlpito para enseñarte a vivir acá, pero lo que yo quiero decirte es que según la Biblia debo enseñarte es a cómo morir para llegar a la eternidad y llegar bien, y no llegar engañado allá. Habrá mucha gente que llegará el día que se muera pensando feliz que va a ir para el lado de aire acondicionado y resulta que la mandan para el lado cálido. Y va a decir, ay, pero ¿por qué? Si yo creí que era salva, si yo creí que era salvo, a mí nadie me había dicho que es... Ya no hay apelación. Te debo preparar acá. Entonces, a partir de la próxima semana, ya que pusimos como este pequeño cimiento, si usted quiere, si le parece, si tiene tiempo, si no tiene una piñata, vamos a mirar algo, y es cómo distinguir en Apocalipsis dónde aparece ese hombre de maldad. Ahora te pregunto, si el Señor Jesús me aconseja que le pida al Padre que yo sea llena del Espíritu Santo, ¿usted qué cree que le aconseja el diablo con sus espíritus inmundos a los que lo siguen a él? ¿Que sean llenos de qué? De demonios. No puede, o sea, usted no va a encontrar al diablo, sé lleno del Espíritu Santo. No le da, no tiene la franquicia. Entonces uno tiene que saber cuál es la fila que está haciendo. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. A veces la pastora me manda a hacer vueltas y yo me voy y hago la fila. Y cuando llego allá, me dice, señor, está en la fila que no es. ¿Le ha pasado? Bien, hay muchos creyentes hoy, ahí, creyendo que están y van a llegar. Y le van a decir, estás en la fila que no es. Ay, pero es que no. Vamos a estar en pie, por favor. Entonces dejémoslo ahí, en el inicuo ese. ¿Quién lo va a posicionar? Pero quiero recordarte hoy quién es el que tiene el control. Dios, el Señor Jesucristo, es el que gobierna sobre los espíritus inmundos, sobre Satanás y todas esas cosas. Pero el diablo engaña con sus espíritus inmundos a los que ignoran lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que vamos a romper nosotros. Di conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir, y enseñarme lo que es tuyo, amado Padre, y lo que no es tuyo. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.